Vamos a ver el tema de genética. Y vamos a empezar con un tema básico, que es la definición de ADN. Ya, eso al toque, ¿verdad, chicos? Ya. A ver, el ADN ya, es un polímero de nucleótidos. Ok, vamos a ir pasando con definiciones un poquito más rápido. Ok, polímero de nucleótidos. Ya. 11:30 acabamos, ¿les parece? Para no chocar con fisio 1, que creo que tienen por ahí. Ya, polímero de nucleótidos. Los nucleótidos ya sabemos cuáles son, ¿no? ¿Verdad? Los nucleótidos son un conjunto de tres partecitas. Tenemos la base nitrogenada, tenemos la pentosa, tenemos el grupo fosfato. Ya, la pentosa nos puede determinar si es ADN o si es ARN. Nosotros ahorita estamos hablando de ADN, así que ya sabemos que es la es la desoxirribosa, y cuando hablamos de ARN es ribosa a secas, ¿no? Ya. Este, mm, Bien, entonces de las bases nitrogenadas que tenemos cuatro, bueno, en realidad tenemos hasta cinco. Ya, pero a ver, es la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo en el caso de ARN, pero como estoy hablando de ADN, solamente decimos que tenemos cuatro. Ok, tenemos entonces adenina y guanina como purinas y timina y citosina como pirimidinas. Ahora, las purinas son de dos anillos y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque lo vamos a ver en un proceso que sigue, y las pirimidinas tienen solo un anillo. Ok, esta base nitrogenada, luego tenemos la pentosa y el grupo fosfato que es la P a secas, ¿no? No se ve nada. Ya, es la P a secas. Bien. Ok. Ahora, este nucleótido tiene, bueno, en la pentosa que contiene todo esto de acá, que es como la parte central, tiene 5 carbonos, ¿verdad? Es una pentosa de 5 carbonos. En cada carbono vamos a encontrar alguna cosa clave y significativa que va a diferenciar entre ADN y ARN, por ejemplo. Por ejemplo, en el primer carbono vamos a ver que está la base nitrogenada, ya sea purina o una pirimidina. Luego tenemos en el segundo carbono un hidrógeno o un hidroxilo, y para recordar, cuando hablamos de hidrógeno estamos hablando de ADN, y cuando estamos hablando de hidroxilo en el segundo carbono estamos hablando de ARN, ¿ok? Pero como estamos hablando de ADN ahorita, solamente vamos a ver el H en el segundo carbono. Ya, en el tercer carbono vamos a ver el crecimiento propiamente dicho de la cadena, ¿ok? En el cuarto carbono no hay nada importante, ¿ya? Y en el quinto carbono vamos a ver al grupo fosfato, que es este de aquí, ya, en el quinto carbono. Bueno, ahí ya no se ve nada, ya. Entonces, ¿a qué me refiero con el tercer carbono, con el crecimiento propiamente dicho? Nuestra cadena de ADN, porque el ADN es como... A ver, vamos a ver. Esta es nuestra pentosa, ¿verdad? Y esta es nuestra base nitrogenada y este es nuestro fosfato. Nosotros vamos a ver que esta pentosa y este fosfato van a ir acoplándose, o sea, los nucleótidos van a ir nucleótido, 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 así como una cadenita, ¿ok? Acá vamos a tener el grupo fosfato, la P y la pentosa, ya. Acá también, aquí también, aquí también, y así sucesivamente. Bueno, ahí me salió un cuadrado. Ya. Ahora, ¿cómo es que estos se van acoplando? Digamos que la parte de aquí, esta parte blanquita, que es como el esqueleto de la cadena, está formado por los fosfatos y por las pentosas. Ahora, estas dos cadenas, porque el ADN son dos cadenas paralelas, entrelazadas, por así decirlo, ya, estas dos cadenas se van a unir por medio de las bases nitrogenadas, que son las que estamos acá. Esta puede ser una adenina, puede ser guanina, puede ser citosina, puede ser timina, ya. Eh, Bien, ya. Ahora, todo esto de aquí, estas bases nitrogenadas van a estar unidas entre ellas por puentes de hidrógeno, y estos puentes de hidrógeno van a permitir que estas dos cadenas se mantengan juntas. Ahora, cada par de nucleótidos, porque tienen una complementariedad, o sea, adeninas están con timinas y guaninas están con citosinas. Las adeninas y timinas mantienen dos puentes de hidrógeno, importante que lo tengan en cuenta, y citosina y guanina mantienen tres puentes de hidrógeno, también es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, estas uniones entre ellas van a mantener esta forma, la estabilidad de la cadena, y en el esqueleto como tal, la parte externa, la parte de afuera, vamos a tener a la pentosa y el fosfato. ¿Listo? Entonces, ahora, espérense. Ahora, claro, entre estas bases nitrogenadas vamos a ver los puentes de hidrógeno.
pero entre los nucleótidos, no, perdón, entre las pentosas y bases nitrogenadas propiamente dichas, o sea, estas de aquí nada más, vamos a ver lo que son los enlaces fosfodiéster, ¿ok? Los enlaces fosfodiéster. Entonces ya tenemos dos cositas, ¿verdad? Tenemos primero, espérense. Ya, entonces nosotros tenemos dos cositas que vamos a mencionar. El ADN son dos cadenas. Entre las cadenas se van a ir uniendo los nucleótidos, se van a ir apilando, por eso se dice polímero de nucleótidos, se van a estar apilando todos estos nucleótidos y estos se van a apilar con el enlace fosfodiéster. Ahora, cuando yo tengo mi cadena 1, tengo mi segunda cadena, estas dos cadenas se van a unir a través de puentes de hidrógeno por las bases nitrógenas. Ya, yo creo que se me entiende. Listo. Entonces ya, ahora sí lo que les quería decir, porque hice toda esta explicación. ¿A qué me refiero con el crecimiento de la cadena en el carbono 3 propiamente dicho? Bien, nuestra cadena, que es antiparalela, no, que es paralela, va a ir de reversa. O sea que una va a ir de 3' a 5' y la otra va a ir de reversa de 5' a 3'. Si sabemos que, o sea, son antiparalelas como tal, acá está una. Por ejemplo, esta puede, bueno, no se le ve bien, pero voy a hacerle un zoom. Ahí. Esta de aquí, acá dice 5 ya. Esta es de 5' a 3', por ejemplo. Y esta, como es su complementario, tendría que ir de 3' a 5'. Viceversa. No, perdón, al revés, ¿no? De 5' a 3' en viceversa. Listo. Bueno, ahí está el resto. Bien. Entonces ya, entonces vendrían a ser así. Ahora, en el carbono 3, en donde se va a ir, en el carbono 3 es en donde se van a ir acoplando todos estos nucleótidos y hasta terminar, o sea, así, va siempre de 5 a 3'. De arriba abajo, de abajo arriba. Son antiparalelas, ¿ok? Y donde se van acoplando estas bases, estos nucleótidos se van a ir acoplando en el 3'. Ya, chicos. Creo que quedó claro la definición de ADN, estoy yendo así, concisa. Bien, aquí. Vamos a pasar a lo que es el metabolismo como tal. ¿Qué más puedo decir? Podemos mencionar algunas funciones de estas ribonucleótidos, ¿ok? Bueno, funcionan, bueno, ahí sí se los voy a decir más que todo como para que se lo memoricen, ¿ok? Funcionan como los nucleótidos, como tal, los nucleótidos van a funcionar como monómeros, van a servir para formar ADN, ARN, también funcionan para el transporte y son fuente de alta energía. También funcionan en el metabolismo, pueden tener una función coenzimática, como en el NAD, en el FAT, en el NADP, etcétera, etcétera. Funcionan como segundos mensajeros en el AMP cíclico, en el GMP cíclico, que lo van a ver después, son reguladores estos dos. Lo hemos visto en Fisio 1. Tenemos que puede formar parte de la S-adenosilmetionina también, que es un dador de metilos, que también lo vamos a ver en bioquímica. Y son intermediarios de alta energía porque pueden servir para el metabolismo de hidratos de carbono, ¿ok? O sea, de grupos eh, eh, de conjuntos que tengan carbono e hidrógeno en su forma. Ahora, lo importante de esto es el metabolismo como tal. Nosotros vamos a ver dos procesos. La síntesis de nuevo, como su nombre lo dice, es de nuevo, desde cero, desde nada. Y la síntesis de recuperación, rescate, salvamento, reciclaje. O sea, en base a, por ejemplo, nucleócidos, que es, eh, que es que no es lo mismo de nucleótidos, sino, por ejemplo, puede formarse a base de nucleócidos, puede formarse a base de solo bases nitrogenadas. Entonces ahí vamos deduciendo que cuando hablamos de síntesis de nuevo, que es una síntesis de nuevo desde cero, desde la nada, obviamente esto va a requerir más energía que cuando hablamos de una síntesis de recuperación, de rescate, porque ya tenemos algo preexistente, una ayudadita. Entonces, ahorita vamos a ver lo primero, la síntesis de nuevo, ¿ok? Vamos a ver la síntesis de nuevo. La síntesis de nuevo en las purinas, específicamente ahorita estamos en purinas. Las purinas son adenina y guanina y como les mencioné antes, estas tienen dos anillos. Entonces, exactamente porque tienen dos anillos, a diferencia de las pirimidinas que solo tienen uno, las purinas demandan de más energía y demandan de más pasos a seguir.
Entonces, más o menos, según su Harper, según algún libro o alguna ayudadita que puedan encontrar, para la síntesis de nuevo de las purinas, específicamente vamos a seguir hasta aproximadamente 10 pasos, a diferencia de la síntesis de nuevo de las pirimidinas que tienen al menos unos 6 pasos. ¿Ya? Bien. ¿Cómo empieza todo este síntesis de nuevo? No se van a memorizar los 10 pasos, obviamente, porque el doctor no les va a preguntar los 10 pasos, pero sí les va a preguntar las cosas más importantes, que yo se las voy a resumir. Empezando con el inicio de este proceso. El inicio es a través de la PRPP. Fosforribosil, fosforribosil pirofosfato. Ok, fosforribosil pirofosfato. Ok, este PRPP, que tienen que memorizárselo así, ya. Empieza a partir de una ribosa 5-fosfato. Esta ribosa 5-fosfato está inactivo en su carbono 1. En el carbono 1 está inactivo. Nosotros queremos activarlo. ¿Cómo lo vamos a activar? Poniéndole más fosfato. ¿Y quién se encarga de hacer esto? Primero, obviamente, necesitamos la energía ATP y vamos a utilizar el PRPP sintetasa. Este PRPP sintetasa le va a colocar fosfatos en su carbono número 1 que estaba inactivo y lo va a volver en PRPP. Ahora lo repito porque sé que a veces voy muy rápido con los procesos, entonces vamos a ir un poquito más lento. La síntesis de nuevo de las purinas, o sea, desde cero de las purinas, va a empezar con un precursor, no, o sea, tiene un punto de inicio, ya. Este punto de inicio es el PRPP, el cual se tiene que memorizar, pero así. Muy bien. El PRPP no se va a formar así porque sí. El PRPP se va a formar gracias a la PRPP sintetasa que está acá. Ahora, esta PRPP sintetasa, ¿qué va a hacer? Esta PRPP sintetasa, con su ayudadita, que es el ATP, o sea, la energía, va a activar este carbono 1. ¿De qué? De la ribosa 5-fosfato. Esta ribosa 5-fosfato tiene ¿cómo se llama? Ok, tiene el carbono 1 en donde un breakcito, antes de explicarles. Ribosa 5-fosfato, vamos pensando, ribosa 5-fosfato. Ribosa 5, ribosa es una pentosa, ¿verdad? Es una pentosa. El fosfato también lo tiene, o sea, tiene pentosa, tiene fosfato. ¿Qué nos falta para que este se vuelva ADN o ARN sucesivamente? Este tiene pentosa, tiene fosfato. Nos falta qué cosa, la base nitrogenada, ¿verdad? Entonces, si nos falta esa base nitrogenada, ¿dónde iba la base nitrogenada en la pentosa? Si nosotros teníamos 5 carbonos, en el quinto carbono está el fosfato, ¿verdad? Que ya lo tengo acá. Ribosa 5-fosfato, 5-fosfato. Ya, perfecto. Tengo la pentosa, la ribosa, perfecto. Pero me falta la base nitrogenada para que se pueda formar un ARN, un ADN. Esta base nitrogenada viene en el carbono número 1. Por eso es que el ARPP sintetasa se va a encargar de activar este carbono 1 para que pueda después, por la síntesis de nuevo, formar mi base nitrogenada. ¿Ok? Todo tiene un porqué. Ya, entonces, otra vez. La PRPP se va a activar gracias a la PRPP sintetasa, que va a activar el carbono número 1, en donde debería estar la base nitrogenada, colocándole grupos fosfato. Ok, acá está el final, acá tiene, si ahora sí se dan cuenta, acá no había nada, acá hay un montón de P. Es el fosfato que le he agregado para activar. Este PRPP va a empezar con la síntesis de nuevo de las purinas. Bien. Listo. Entonces ahora sí tengo el PRPP. Ahora sí, miren, tengo paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, de todo esto no se aprenden nada. Yo solamente quiero que se queden con esto. IMP. Con eso es con lo que quiero que se queden. El IMP. ¿Ya? Ay, me cansé. El IMP es el intermediario, ¿ok? De la síntesis de nuevo las purinas. Es el principal intermediario. Pregunta de pasito, pregunta de examen, pregunta de pretest, creo que también les hice esa pregunta. El IMP es el intermediario de las purinas. Voy a hacer preguntas. Ya. Bien. Entonces tengo el IMP que es el intermediario. ¿Por qué digo que es el intermediario? Porque nosotros estamos hablando de purinas y cuando hablo de purinas estoy hablando de dos
ejemplos de purinas, que puede ser ya sea adenina o puede ser guanina. Y el IMP va a ser el intermediario, porque a partir de este IMP voy a formar las adeninas, las adeninas y las guaninas, dependiendo de la necesidad. Paso a la siguiente. La regulación. Lo puse en rojito aquí porque significa que les van a preguntar eso sí o sí. No en su examen probablemente, pero sí en clase, aunque capaz ya tuvieron esta clase también. ¿Quién sabe? Bien, en la regulación, vamos a ver, bueno, ya, acá esto les acabo de dejar, pero ok, chicos. Acá está la ribosa 5-fosfato, ya acá sí saben que encima está, ¿no? La PRPP sintetasa, bueno, ahí. Forma el PRP, ahí está mi antecesor, mi primer pasito para este proceso de la síntesis de nuevo. Luego voy a tener mi 5-fosforribosilamina, que está dado gracias a una enzima, la PRA, la fosforribosilamina, que tampoco es importante que la tengan. Ya. Y después de esto va a ser todos estos 20.000 pasos que ya les he dicho que no tienen que acordarse. Ya. Hasta el IMP, el intermediario. Y si se dan cuenta, yo les dije, es el intermediario porque a partir de ahí van a aparecer los derivados de adenina, los derivados de guanina. Acá tengo el IMP, acá todo esto de acá que voy a seguir, ay, ese color no se ve en nada. Todos los pasos que voy a seguir acá son los derivados de adenina y todos los pasos que sigo acá son los derivados de guanina. ¿Bien? Entonces, por eso yo digo que el IMP es el intermediario, ¿ok? Es el punto final en común que tienen para luego irse por un camino diferente. Bien, cuando yo hablo de regulación, estoy hablando de cómo es que estos dos se van compensando mutuamente. Si yo tengo pongamos, si yo tengo 10 derivados de adenina, debo tener 10 derivados de guanina y viceversa. Significa que estos mutuamente se regulan. Mediante tenga más adeninas o derivados de ella, debería tener la misma cantidad de guanina. Y si tengo poca guanina, la producción de derivados de adenina se inhibe también. Entonces, ¿cómo es que estos se van a ir regulando? Mediante la cantidad de AMP, mediante la cantidad de ADP o de derivados de esto puede inhibir la PRPP sintetasa para que deje de producir más. Lo mismo con guanina, perdón, en donde la GMP y GDP va también a inhibir la PRPP sintetasa para dejar de producirse más. ¿Ok? O sea, esta misma se autorregula. Bien, se autorregula. Bien. Ahora, además, esta también puede inhibir a nivel de fosforribosilamina para que no siga este proceso. Ya. Pero de lo que quiero que sí se queden, sí o sí, es que adenina y esta guanina, estas producciones de ellas mutuamente se van a regular. Es decir, que mediante tenga mucha cantidad de derivados de adenina, va a tener la misma cantidad de derivados de guanina. Y si uno se inhibe o se deja de producir, la misma que va a pasar con con su complementario, con guanina adenina. Ya. Y lo mismo pasa con, si se inhiben, también se pueden estimular. Acá tengo que esto es una regulación cruzada como tal. El GTP, si yo produzco mucho GTP, voy a estimular la producción de los derivados de adenina, porque van a la par. Lo mismo, si tengo mucho ATP, voy a estimular para la producción de guaninas o de GMP, AMP. Bien, o sea que primero, estos mismos se van a autorregular, se inhiben estos mismos, ¿ok? Estos mismos se inhiben, o sea, se autorregulan y mutuamente tienen una regulación cruzada, pues mediante uno se vaya estimulando, estimula indirectamente, no, estimula en paralelo al otro, ¿ok? Eso es lo que quiero que se les quede. Entonces, regulación es, se autorregulan, se inhiben, se detienen su producción, ¿ok? Y se regulan de manera cruzada, pues mediante uno se vaya produciendo, el otro también se va a ir produciendo y va a estimular que el otro también y así, sucesivamente, ¿ok? Creo que sí, más o menos, por ahí puede ser, ya. Tengo IMP, que es el intermediario, y esto sí les va a preguntar al doctor en sus clases, o capaz ya, como digo, capaz ya tuvieron la clase, pero no importa. Esta pirámide que tengo acá es el IMP. El IMP va a formar AMP, ADP, ATP, estoy hablando de ARN,
voy a hablar de desoxirribonucleótidos, desoxi-ADP, deoxi-ATP, IMP, GMP, GDP, GTP, ARN, ADN, deoxi-GDP, desoxi-GTP. Ahora, ¿cómo se lo van a memorizar? Porque esto sí les va a preguntar, al menos en clase, sí o sí. Primer nivel, adenosina monofosfato, guanosina monofosfato, mono de 1. 2. Adenina difosfato, ya van 2. Guanina difosfato, también van 2. 3. Adenina trifosfato, guanina trifosfato. Y luego tenemos con las desoxi, y bueno, ahí sí hay un, porque es de la tercera, va a empezar recién la segunda, y por último, la última. Ahora, si se dan cuenta, y también quiero que lo tengan ahí en mente, cuando hablamos de desoxi, ¿ok? Cuando hablamos de eso, si nos damos cuenta, incluso hay más pasos, un paso más. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos producción de oxi o desoxi, es más costoso que la producción que podría tener solo con ARN. O sea que el ADN es más costoso energéticamente que la producción de ARN. Eso sí, también ténganlo en cuenta. Bien. Vamos a empezar ahora con la degradación de nucleótidos de purinas y voy a hacer ahí un break. No, pues después voy a hacer la salvamento y ahí hablo para hacer unas preguntitas, porque ahora sí tengo la... Ya, degradación de nucleótidos de purinas. Así como las voy a sintetizar, también las puedo degradar. Y esta degradación también tiene un montón de pasos, de los cuales no quiero que se memoricen ninguno más que algunas cositas importantes. Ya. Para la degradación de nucleótidos de purinas, nosotros también vamos a tener un intermediario, ¿ok? Nosotros tenemos a la adenosina, nucleótido, y tenemos a la guanosina, ¿ya? Ya, ok. Entonces tenemos estos dos nucleótidos, adenosina y guanina. Y perdón, y guanosina. Ay. Ya, acá tenemos los dos anillos, 1, 2, 1, 2. Ya sabemos que estamos hablando de las purinas. Bien, ahora yo quiero que estos se degraden. Ok, eliminarlos. En la adenosina vamos a tener un paso adicional, que es la inosina. Ok, inosina. Y después de la inosina tenemos la hipoxantina. Esta hipoxantina va a ser un compuesto importante que lo vamos a ver en próximas clases, pero por el momento simplemente tenganlo en mente nada más. De aquí y de aquí, de guanina e hipoxantina, vamos a ir por este punto medio, que es la xantina. Si nos damos cuenta, ambos caminos se van a juntar en la xantina, que es su punto en común. Entonces, podríamos decir que la xantina podría ser incluso el intermediario, pero tenemos un paso más, que es gracias a la xantina oxidasa o también conocida como la enzima Michi. Enzima Michi. Al doctor Guija le encanta decirle enzima Michi, así que vamos a decirle enzima Michi. Luego tenemos que esta xantina, por la xantina oxidasa, ok, enzima Michi es porque es así, X, ya. Ya, y de aquí vamos a pasar al ácido úrico o conocido como su sal, el urato, que es el que va a ser eliminado. Intermediario entonces de la degradación de nucleótidos de purina, la xantina es el intermediario, porque ambos procesos, ya sea en el caso de adenosina y de guanosina, se van a juntar en ese punto en común. Ahora esta xantina va a tener que ser eliminada de alguna manera, ¿ok? Entonces esta xantina se va a eliminar gracias a la xantina oxidasa y eliminada por la urea, ácido úrico, eh, urato, qué sé yo. Entonces la xantina vendría a ser el primer intermediario para esta degradación de purinas, ¿ok? Ujú. Bien, ya. Ahora vamos a hablar sobre el salvamento de purinas. Y con esto hacemos un breakcito para hacer unas preguntitas y ver si nos hemos acordado de algo o no nos acordamos de nada. Bien, nosotros vamos a tener
los 3 niveles que yo les dije. Cuando hablo de salvamento de purinas, a diferencia de la síntesis de nuevo, y sí prestenme atención, salvamento de purinas no significa que es en base a la nada. Salvamento de purinas es que estas las vamos a utilizar en base a moléculas preexistentes. ¿Cuáles podrían haber sido dos moléculas que podemos utilizar? Podemos utilizar las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina. Bueno, estamos hablando de purinas, solo adenina y guanina. O podemos utilizar los nucleósidos, ¿ya? Los nucleósidos, que es que no son los nucleótidos, obviamente no, porque ya los nucleótidos ya están, es el ADN propiamente dicho, ¿verdad? Los nucleótidos son el polímero de nucleótidos, el ADN es el polímero de nucleótidos, así que solamente podemos utilizar dos, ya sean los nucleósidos o ya sean las bases nitrogenadas. Listo. Ahora, este salvamento de purinas, como es en base a dos moléculas ya preexistentes, que ya es una ayuda bastante grande, estas van a ser menos costosas energéticamente e involucra obviamente menos pasos. Entonces, acá tenemos en 3 niveles ya. Ya lo había puesto antes, pero lo he borrado para decir. La primera base, el primer nivel es solo la base nitrogenada. El segundo nivel son los nucleósidos. Y el tercer nivel son los nucleótidos, o sea, ya todo, con fosfato y con pentosa. La base nitrogenada, fosfato y pentosa. Ya, ahora, si yo tengo, empezando por aquí, que son las bases nitrogenadas, para el salvamento de purinas van a tener que memorizarse dos enzimas. Dos. Tenemos la APRT o la HGPRT. O mejor, recuérdenlo con su nombre, que me parece a mí sería más sencillo. Tenemos la adenina fosforribosiltransferasa y la hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa. Tienen unos nombres, pero bien pesados, pero sí, sí la hacen, chicos. Es que o sea, prácticamente es como fosforribosiltransferasa. ¿Sí se acuerdan que nosotros empezamos en el síntesis de nuevo con el PRPP? Ya, para hacer este salvamento de purinas vamos a necesitar también del PRPP. ¿Por qué necesito de mi PRPP? Porque yo estoy acá utilizando las bases nitrogenadas. Acá estoy utilizando las bases nitrogenadas. Y yo solo tengo la base nitrogenada. ¿Pero qué tenía mi PRPP? Mi PRPP estaba formado de la ribosa 5-fosfato. ¿Y qué tenía mi ribosa 5-fosfato? Tiene mi ribosa, tiene una pentosa y tiene mi fosfato, tiene el grupo fosfato en el quinto carbono. ¿Y qué me faltaba en un nucleótido? Pentosa, fosfato, base nitrogenada. Entonces voy a utilizar estas bases, adenina, hipoxantina, guanina, ¿ok? Y lo voy a juntar con el PRPP, que ya tiene el sitio 1 activo para que esta base nitrogenada se una en ese carbono 1. Ujú. Bien. Ahora, esto, gracias a este PRPP se va a unir con mi base nitrogenada, que se va a unir en el carbono número 1, que ya lo tengo activado. Y esto va a permitirse gracias a esta enzima. La adenina fosforribosiltransferasa en el caso de bases nitrogenadas, adenina, y la hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa en el caso de la hipoxantina y de la guanina. Y no sé si se me estará entendiendo bien, pero espero yo sí. Entonces tenemos esta adenina fosforribosiltransferasa, utiliza mi fosforribosil, mi fosforribosil pirofosfato y mi adenina. Las une y me bota entonces mi nucleótido, mi AMP. Lo mismo va a suceder con la hipoxantina guanina, que va a formar mi nucleótido que es el IMP y el GMP. IMP, ¿para qué sucede? En el caso de que se quiera regular, porque ya sabemos que el IMP es el principal intermediario porque se va tanto como para la adenina como la guanina. Así que esto de acá es un punto medio. Y obviamente, si yo estoy hablando de mi ¿cómo era? Sí, del fosforribosil pirofosfato. El pirofosfato es el que está en el carbono 1. Yo no quiero mi pirofosfato ya en el carbono 1. Yo solamente quiero unir la base nitrogenada. Es por eso que aquí lo boto. Lo boto. Bien. Y ahora sí, ya tengo mi nucleótido. Ujú. Listo. Eh, Algo que tengo que mencionar importante de esto es los nucleósidos o sí, el segundo nivel
Ya, los nucleócidos, que es el segundo nivel. Estos nucleócidos, ¿cómo voy de la hora? Ya. Estos, estos nucleócidos no pueden pasar de base nitrogenada a nucleócido a nucleótido. Si se dan cuenta, esto no tiene esta flechita. No hay esta flechita. Entonces no se puede. Pero lo que sí es que quiero que se memoricen una enzima adicional, que es una enzima que la van a utilizar para responder mi pregunta de pretest, que seguramente me sacó 20, y la pregunta en el examen parcial, porque una pregunta de una patología respecto a la síntesis de purinas o pirimidinas de cajón va a venir. A nosotros no nos vino esto. O sí, no me acuerdo. Pero teníamos esta enzima que se llama adenosina deaminasa. Esta adenosina deaminasa, o más conocida como la enzima ADA, se encarga, o bueno, no se encarga, es la causa de la eh, enfermedad de burbuja, creo que se llama, enfermedad burbuja. Ujú. Enfermedad de burbuja, la de niños mariposa, creo, que es la que tienen una sensibilidad en la piel es muy sensible. Esta enfermedad se da gracias a esta adenosina deaminasa, a un mal funcionamiento de la enzima adenosina deaminasa. Niño burbuja, creo que se llama la enfermedad específicamente. Bueno, esta ADA se encarga de pasar de adenosina a inosina, o sea, de adenina a hipoxantina como tal. Ok, pasa estas dos. ¿Para qué pasa? Eh, porque como yo les dije, cuando nosotros teníamos adenina, estaba equiparada con la cantidad de guanina. Entonces, si nosotros tenemos cierta cantidad de adenosina o de adenina, de derivados de adenina, por último, tiene que haber la misma cantidad de derivados de guanina. Se regulan mutuamente, es una regulación cruzada. Ahora, el problema es que si yo tengo mucha adenina, a veces automáticamente hago que se forme la guanosina, como pasando por el intermediario, la inosina, la hipoxantina. Ahora, el problema es que si yo no puedo pasar por este intermediario, tengo una mayor producción de derivados de adenina y esto puede ocasionar, o sea, es un defecto en la enzima que va al punto medio, al intermediario. Entonces, como no paso el punto intermedio, sigo acumulándome con derivados de adenina, no con derivados de guanina, y se puede producir esta enfermedad que es la de el niño burbuja, perdón. Ujú. Ya, entonces tengo esta enzima importante, adenosina deaminasa, y acá tengo otras enfermedades más que pueden ser igual de importantes y que aquí el SIT. Ahí está, ese es el nombre de la enfermedad más técnico, ¿no? El SIT. Es un defecto en la enzima ADA, no está la enzima, entonces arriba no hay este paso intermediario, no hay el paso de adenosina a inosina, no se regula. Bien. O sea, otras de estas enfermedades que puede que les pregunten es el de gota. Es decir, pueden preguntar. También les va a preguntar capaz la santinuria. Ujú. Incluso el síndrome de Lesch-Neyman, este me vino a mí. Síndrome de Lesch-Neyman. Y la de por si acaso, ay, pucha, por si acaso les diría la enfermedad de Von. Ya. Las otras, memorícensela por si acaso, ¿no? Por si acaso. Ahora, la de gota, que esa sí puede que sería buena que se la sepan. Comentarios. Hiperuricemia. Hiperuricemia. Es un defecto en la PRPP sintetasa, en la HGPRP, en la HGPRT y en la glucosa 6-fosfato. Hiperuricemia. Hiper, o sea, mucha. Uricemia. Puede ser uria, mucha uria. Hiperuria. Bien. Lo mismo con santinuria, que es la santina oxidasa. Si no paso a la santina oxidasa, no puedo botar mi santina, no puedo botar en ácido úrico, así que me acumulo de este. Puedo ocasionar una litiasis renal. Obviamente la urea la botamos o la eliminamos por la... Obviamente lo puedo acumular, ya pues. Entonces ya, las antioxidantes entonces vendría cuando hay una ausencia de esta enzima, acumulo entonces mi santinuria, perdón, acumulo mi santina que no la puedo eliminar por la urea, entonces puedo producir una litiasis renal, ¿ok? Porque obviamente la urea la eliminamos por la orina.
Y la enfermedad de Van York en la glucosa 6-fosfatasa. Igual, como les digo, creo que estas tres podrían ser las que más les pregunten. Pero de ahí, y las antinuria. Listo. Ya. Bien, 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 bien. Vamos a pasar a Alexia, la síntesis de pirimidina. Síntesis de pirimidina. Voy a hacer un breakcito. Un breakcito. Quiero hacer unas preguntitas. Sí, una pregunta. Una pregunta. sí, justo con respecto a la tabla esa de trastornos, o sea, ¿qué es lo que puede venir? O sea, ¿el defecto ¿Es cuál? o la tabla que mencionaste es un toque de Ujú, los trastornos? O sea, ¿qué ujú. cosa puede venir al respecto de eso? Ah, ya. Por ejemplo, a mí me vino sobre, como les mencioné, me había venido la de enfermedad de Leishman, algo así, ya. Me decían cuál era, o sea, cuál era el enzima que tenía un defecto. Decía ausencia del enzima no sé qué, hay defecto en la enzima no sé cuánto. Es diferente la ausencia con una deficiencia del enzima también, por si acaso. Ahí también está especificado en la tablita. A mí me preguntaron sobre cuál era la enzima que estaba en deficiencia o en ausencia, dependiendo. Ujú. No, Era claro, o la sea, HG. Ujú. la que está a la izquierda es la enzima. Exacto. Ah, ok. Ujú. Y más a la izquierda te dice si es por defecto o por ausencia de la enzima. Eso me memorizo. Esas dos cositas. Ya. Chiquis, chiquis. Mira, ahora les voy a hacer unas preguntas. A ver. Tengo una pregunta. Me acabas de pasar una pregunta. Supongo debe ser banco. Voy a hacerla. Voy a hacerla. Si me la paso, no responde. La gota es una enfermedad provocada por. Voy a dar las opciones, o sea, las alternativas, ¿ya? Para que así sepas, Franco, más o menos cómo viene. ¿Ya? La vía de síntesis de nuevo de las pirimidas. Les voy a compartir la pantalla, ¿ya? Porque ya no se van a memorizar, entonces para que vean la. Ya. Estoy hablando de gota. Ya. Listo. La vía de síntesis de nuevo de las pirimidinas. Opción 1. La excreción de pirimidinas y purinas. La regulación de las pirimidinas por ATP y GTP. La acumulación de ácido úrico insoluble. La alta solubilidad del ácido úrico. Repito. Ya. Voy a Veo, repetir. veo, ¿Cuál? veo. Ya, otra respuesta. Voy a volver a leerla ya. Ya. La gota es una enfermedad provocada por, ya, uno, la vía de síntesis de nuevo de las pirimidinas, la excreción de pirimidinas y purinas, la regulación de las pirimidinas por ATP y GTP, la acumulación de ácido úrico insoluble, la alta solubilidad de ácido úrico. Ya. ¿Nos quedamos con D? ¿Alguna otra respuesta? ¿O nos quedamos con D? Con el- Con la D. Está bien. La acumulación de ácido úrico insoluble. Hiperuricemia. Ujú. Más o menos así bien. Buenazo. Esta pregunta buenas. Ya, chicos. Igual, esa no era la pregunta que les iba a hacer. Ya. Vamos a adicionar otras preguntas. Eh, mm, ok. Ah, chicos, dale, sus preguntas están espectacular. A ver, ¿a qué número de carbono de la desoxirribosa se une la base nitrogenada? Ya, chicos, lo mencioné al inicio. Al primero. Muy bien, Juan José. Muy bien. Ya. Voy a hacer una pregunta modificada.
¿Cuál es el precursor que se utiliza para la síntesis de novo de purinas? El fosforibosil, pirofosfato. Muy bien, Franco. Ah, no sabía que les preguntaban esto. Eso no les he dicho. El nucleócido. El nucleócido está formado por... No les he dicho, pero les voy a decir. Azúcar y base nitrogenada. ¿Ya? Nucleócido. Azúcar y base nitrogenada. Pero también les preguntaron acá. Está chévere. A ver, otra. Chicos, ¿cuáles son las purinas y pirimidinas que integran el ADN? Adenina, guanina, timina y citosina. Muy bien. Muy bien. ¿Qué nucleótidos se pueden sintetizar a partir del IMP? Es una pregunta trampita, ¿eh? La de Nini y guanina. Ya, pero ya, o sea, sí. Pero dicen nucleótidos. Y adenina y guanina son bases nitrogenadas. Es una pregunta trampita, me encanta. O sea, los nucleótidos como tal. MP, No. GMP. Claro, por ejemplo, puede ser AMP, GMP, puede ser más, incluso puede ser ADP, GDP, ATP, GTP, deoxi-GDP, deoxi A- ATP, deoxi-ATP y deoxi-GTP. O sea, sí, entiendo. O sea, yo también hubiera dicho, bien chicos, esa pregunta me encantó. Estas son las bases, perdón, estos son los nucleótidos que se forman. Ujú. Del IMP. Justamente lo hice aquí en la grafiquita, chicos. ¿Ah? No sé, ¿ya tuvieron la clase 2 o todavía? Seminario. No, ya, no tuvieron. Ya, entonces ya, chicos, por favor, 20 IMP, claro, o sea, IMP es para adenina y guanina, pero cuando te dicen qué nucleótidos, te cambia toda la versión. Ya. eh, esta está sencilla. Pregunta directa. ¿Cuál es el producto de excreción de las purinas? IMP. Producto de excreción. Ah, el ácido Muy urato. bien. Ácido úrico. Muy bien. O urato. Muy bien, Franco. Mm, Bueno, acá les especificaron sobre la enfermedad de von Gierke, ¿verdad? Eso lo pueden sacar de la tablita. Ya, creo que está ahí. Sí, está hablando de pirimina. Ujú. Está bello eso. Ya, ya. Así. Piriminas. Ujú. Compartimos. Vamos a ir rápido. Creo que terminamos con sesión 1 nada más porque 11 me dice que tiene su clase. Voy a correr, voy a correr. Ya. Pirimidinas. Síntesis de nodo de pirimidinas. Diferencia de síntesis de nodo de purinas. Yo les dije que con purinas era más costoso. No, perdón. Sí, más costoso energéticamente. Pirimidinas son menos. Purinas son hasta 10 pasos. En pirimidinas debemos 6 pasos. Ya. De los cuales no se me tiene que memorizar nada. Ahora, acá hay una diferencia que quiero que la tengan en cuenta. Ya. En el caso de síntesis de purinas, como Franco me dijo, o no me acuerdo, me dijeron que empezaba con PRP. Sí, sí, me dijiste tú. Fosforilación, pirofosfato. Ya, perfecto. Empieza con PRPP. Pero en el caso de las pirimidinas, no empezamos con PRPP. Empezamos con otra cosa. Con la carbamoil fosfato.
¿Por quién? Por la carbamoil fosfato sintetasa 2. Ok, no vayan a decir 1 porque 1 está en otra parte. 2. Ya. Que la vamos a ver también, pero después. La vamos a ver en lípidos, creo. En lípidos, que es después de parcial. Entonces yo necesito, ok, voy a explicar este proceso lo más lento posible, porque sé que a veces me voy muy rápido, pero a ver. Empiezo con mi carbamoil fosfato. Este carbamoil fosfato se va a sintetizar no de la nada. Se sintetiza desde dióxido de carbono, glutamina y ATP. ¿Por quién? Por la carbamoil fosfato sintetizados. Ya. Ahora, esta carbamoil fosfato 2, ya, también puede ser carbamoil fosfato sintasa 2 o puede ser la conocida como la citosólica, porque hay otra, la citosólica, sólica. Bueno, escribo mal, citosólica. Chispas, ¿qué es esto? Ya. Ya. Ahora sí. Sigo mi proceso de los 20.000 pasos, de los cuales no quiero que se memorice ninguno, pero voy a hacer un pare en el paso quinto. ¿Por qué en el paso quinto? Porque en el paso quinto entra mi PRPP. Porque yo les dije que el PRPP va a funcionar tanto para la síntesis de nuevo como de purinas como de pirimidinas. La única diferencia es que en la síntesis de nuevo de pirimidinas, el PRPP entra en el proceso, en los pasos, luego, más tarde. Empieza o participa después, que es aquí en el quinto paso, que se va a juntar, se va a unir el PRPP, obviamente va a perder su pirofosfato y se va a formar este OMP. El OMP, bueno, acá sinceramente a veces ha sido un poquito confuso, porque a veces no estoy totalmente, o sea, a veces el doctor decía que el OMP era el intermediario, luego dijo que era la UMP, luego dijo que era la UDP. Bueno, pero pueden quedarse con el hecho de que empieza con carbamoil fosfato sintasa. Perdón, carbamoil fosfato. Empieza con carbamoil fosfato el proceso de síntesis de nuevo de pirimidinas. ¿Cómo se forma? Gracias a dióxido de carbono, gracias a glutamina, gracias a ATP y obviamente gracias a la enzima, si estamos formando carbamoil fosfato, la carbamoil fosfato sintetasa 2, específicamente la citosólica. Ahora, este proceso va a seguir un paso de como 20.000 pasos, de los cuales no quiero que se memoricen, pero en el quinto paso va a ingresar recién el PRPP. Este PRPP va a dejar todo, su base nitrógeno, no, perdón, su pentosa y su fosfato, pierde su pirofosfato, este PPI, ¿ok? Y se va a formar la OMP, ¿ok? La OMP. Ahí el profesor mencionó que este PRPP, perdón, que este OMP era el precursor de las pirimidinas, más, yo no lo considero como tal. Pero hoy vamos a hacer esa pregunta al doctor, si no yo le hago la pregunta al doctor. Ya. Este OMP va a seguir hasta un punto todavía más en común, que después del OMP, perdón, el UMP y llega hasta el UDP, el cual yo diría que es más que todo el intermediario. Pero ahí, como digo, voy a ir preguntando. Ya. O no sé si les habrán dicho alguna cosa en clase, pero si es así me avisan. UDP, ya. De aquí, nosotros estamos hablando de pirimidinas, así que si yo hablo de pirimidinas, puedo formar tanto timina, puedo formar citosina, y en el caso de ARN puedo incluso formar uracilo. Pues estamos hablando de ADN, pero igual se va a combinar. Esta otra cosita que tenemos acá, esta pirámide también, vamos a ver que acá ya no empieza como en el caso de guanina y citosina, perdón, guanina y adenina, que era M, monofosfato, difosfato, trifosfato, ya no. Ahora ya el orden no importa. Esta es la que se va a formar UTP, CTP, CDP, deoxi-CDP, deoxi-CTP. Obviamente no hay deoxi con U porque no estamos hablando solamente vamos a ver deoxi con U en UTP, UMP. Vamos a ver deoxi-TMP y deoxi-TTP. No creo que les pregunten esto, pero igual por si acaso pueden tenerlo de memoria. Ahora, lo que sí es el deoxi. El deoxi, si se dan cuenta, involucra más pasos. Y en el caso de sin deoxi, solamente tenemos el UTP, el CTP, el CDP. Ya. Y entonces, bien, entonces ahora acá sí les voy a hacer un hincapié más
Em, Acá está el carbamoil fosfato, acá está el carbamoil. Bueno, ahí ya nos hemos salteado. Estos son estos pasos de acá que no. Y entonces tenemos el intermediario UDP y de aquí se van a formar los derivados de timina, citosina, uracilo, dependiendo. Bien. Estos van a ser el mismo proceso de regulación. Este se va a regular mutuamente. Si hay cierta producción de UTP, de timina o de derivados de timina, va a ser la misma regulación con los derivados de citosina y viceversa. Y también se van a ir estimulando mutuamente también. Pues si yo tengo estimulación de la producción de derivados de timina, también voy a estimular entonces la producción de derivados de citosina y viceversa. Ok, la regulación se da en la misma cantidad de purina, en la misma proporción de purinas con pirimidas más. Voy a hacer una aclaración más. En la regulación también se va a hacer una regulación de entre purinas y pirimidinas, ¿ok? La misma cantidad de purinas se va a ir produciendo con la misma cantidad de pirimidinas. Ya, no había puesto otro PPT con la regulación. Bien, además también vamos a ver que hay otros procesos más para regularse. Por ejemplo, según el Harper, que he visto algunas cositas ahí también, el carbamoil fosfato sintetasa 2 puede ser inhibido por este UTP o por algún nucleótido de purina, y a eso es lo que voy. La purina y la pirimidina se van a ir regulando mutuamente también. Entonces, la purinas o algún nucleótido de purinas puede inhibir este de acá, la carbamoil fosfato sintasa 2, algún nucleótido de purina. ¿Para qué? Para que estos se vayan, ay, chispitas. Bueno, no se puede. Para que estos se vayan regulando, ¿ya? Y por el contrario, puede ser activado por el PRPP. El carbamoil va a estar activado por el PRPP, ¿ya? Y luego vamos a ver otra enzima más que no quiero que se la memoricen, pero simplemente es para entender lo de la regulación, que es el aspartato transcarbamilasa, ¿ok? Que es el paso número 2 en este proceso de nuevo de pirimidinas, que también puede estar inhibido o activado, que puede estar activado por ATP, ¿ok? ATP, o sea, ahí se va a estimular. Si tengo mayor producción de purinas, también voy a estimular mi producción de pirimidinas y también puede estar inhibida por el CTP. Ese de acá, inhibe. Ok, entonces en conclusión, simplemente para que ustedes tengan en cuenta es que las purinas pueden estimular o inhibir la producción de pirimidinas de acuerdo a su producción y hablando netamente de las pirimidinas, las citosinas y las timinas también pueden regularse mutuamente y pueden regularse entre ellas. Ok, la misma cantidad de derivados de timina, la misma cantidad de derivados de citosina y viceversa. Bien, eso es respecto a la regulación. Bueno, creo que no había más eso. Bueno, como datos adicionales, antes de pasar a genética 2, si es que me da tiempo. Eh, la cantidad de nucleótidos es mayor que la cantidad de deoxinucleótidos, ¿ok? De deoxi. Es más, sin embargo, hay momentos en donde vamos a necesitar que haya mayor cantidad de deoxinucleótidos. ¿Para qué? Para algunos procesos como lo que es la reparación bueno, acá está. Como para algunos procesos como la reparación y la replicación, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, para que suceda, para que yo tenga más moléculas de deoxinucleótidos, si yo quiero tener más deoxinucleótidos, voy a utilizar una enzima llamada ribonucleótido reductasa. Esta ribonucleótido reductasa se encarga de convertir la ribosa o del ARN a ADN para estos procesos de replicación y reparación. ¿Cómo sucede este cambio? Este cambio sucede en el carbono número 2. En el carbono número 2 yo les dije que tenía una H en el caso de ADN y tenía una OH en el caso de ARN. Acá tengo ARN y tengo el H y acá tengo el H solito. Entonces, esta ribonucleótido reductasa va a cambiar el producto que está en el carbono número 2 para seguir formando más deoxirribonucleótidos. Y esta ribonucleótido reductasa que se encarga de cambiar este carbono número 2 también va a estar regulada e inhibida por otra enzima más que es llamada la tiorredoxina. Inhibe esto. ¿Ya? Bien. ¿Se me entiende?
Correcto. Ya, chicos. Bien. Aquí. Un datito adicional que olvidé mencionarles, que justo se los iba a mencionar, no sé por qué me olvidé. Para aquí, en este proceso de aquí, para la formación de derivados de timina, citosina, uracilo, vamos a necesitar ácido fólico. Ya, ácido fólico. Necesita el ácido fólico. Más o menos aquí aparece el ácido fólico. Ya, en ese paso. Entonces, si yo necesito mayor producción de timinas, por ejemplo, necesito de ácido fólico. Es por ello que a veces a las mujeres gestantes, las mujeres embarazadas, se les recomienda el consumo em, de ácido fólico durante la gestación. Ya, durante la gestación. Bien. Y luego los datos, bueno, solamente para que capaz fui muy rápido, así que nosotros tenemos menor producción de deoxinucleótidos, pero a veces necesitamos que esto sea viceversa. ¿Por qué tenemos menor producción de deoxinucleótidos? Es una pregunta para ustedes. ¿Por qué tenemos menor producción de deoxinucleótidos? Lancen hipótesis. También se los había mencionado, ¿eh? Sí, chicos, todas las tablas son del Harper. Ah, esta tabla de acá, esta tabla de trastornos, le saco del PPT. Así que no puede estar mal. Ya, chicos, ¿por qué hay menor producción de deoxinucleótidos? ¿Por qué creen? No vale BART ni ChatGPT. Mm, 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 mm. Ya, chicos. Pero esperar, no, tenemos 10 minutos. ¿Por qué es mayor la producción de perdón, ¿por qué es menor la producción de deoxinucleótidos? Porque es más costoso energéticamente. Y eso se los dije, chiquis. Ya. Es más costoso energéticamente, por eso hay menor producción de deoxinucleótidos. Pero a veces es importante que haya mayor producción debido a que lo utilizamos en procesos como la replicación y la reparación. Y esto se logra gracias a la ribonucleótido reductasa, que hace un cambio en el segundo carbono, ¿ok? Un cambio en el segundo carbono, en donde tenemos de ARN OH y lo pasa a ADN H solito. Y esto se puede inhibir por la tiorredoxina. O sea, se va a ir regulando mutuamente. En la antigüedad se creía que las proteínas eran las encargadas de tener la memoria o la información genética. Luego, con el tiempo, se dieron cuenta que, por el contrario, el ADN era el encargado de esto. A través de diferentes experimentos y procesos que pasaban por todos estos científicos o doctores reconocidos con el tiempo, que podría explicarlo, pero me quiero quedar con lo que sí es. Entonces, voy a pasar. Lección. Chicos, ¿sí? Una pregunta, ¿podrías repetir lo otro que dijiste que los deoxi que había menos producción? Sí, los deoxinucleótidos se producen en menor cantidad porque son más costosos energéticamente. O sea, requiere de más pasos y de más energía, más ATP. Entonces, obviamente, el cuerpo siempre va para lo que es el ahorro. Entonces, no hace tanta producción de deoxinucleótidos. Y te das cuenta aquí también, siempre lo de deoxi está más abajito que incluso lo de arriba. Y acá también. El deoxi, acá hay un paso adicional. Es más costoso siempre. Entonces, por eso es que siempre hay menor cantidad de deoxinucleótidos, aunque a veces es importante que haya más,
porque estos deoxinucleótidos son protagonistas en lo que es replicación y reparación. Entonces, por eso es que a veces, aunque no haya mayor producción de deoxinucleótidos, se va a utilizar esta ribonucleótido reductasa, que en base al ARN o de los nucleótidos va a hacerlo pasar a deoxinucleótidos o al ADN, haciendo ese cambio en el segundo carbono, de OH a H. Ahora, claro, como todo tiene su estimulación, también tiene que ser inhibido, así que esto se inhibe por la tiorredoxina. Gracias. Ujú, ujú. Ya, chicos, a ver. Esta es genética 2, o sea, esto no les va a venir esta semana. Espérense. Preguntas. Mm, ¿Cuál es el intermediario? A ver, les preguntan eso. ¿Cuál es el intermediario común para la síntesis de pirimidinas? ¿Ustedes qué han puesto? ¿O qué les ha dicho su profesor? ¿O MP han puesto? Yo creo que vamos a dejarlo con OMP si el doctor dice eso, ok. Pero yo diría que es UDP. No sé qué les habrán dicho ustedes, pero en base a lo que les han dicho, eso háganle caso. Ya. Ok. Ustedes les están haciendo preguntas de historia también. Ya, no importa. Esas preguntas de historia las van a encontrar. Voy a explicar así al toque lo que es la replicación y a ver, vamos a ver. La replicación. La replicación se da en la fase S de la división, o sea, en la fase S de la, sí, de la división celular, ok, en la fase S. Ahora, esta replicación, fase S, se caracteriza por diferentes pasos o qué vamos a hacer, ok. En la replicación, vamos a utilizar, por ejemplo, ok, la replicación es, a ver, vamos a empezar con la helicasa, ok. La helicasa se encarga de abrir las cadenas. Nosotros sabemos que el ADN son cadenas antiparalelas, ok, en viceversa, volteaditas. Siempre va de 5' a 3'. Ahora, esta helicasa va a abrir estas cadenas. La topoisomerasa que está acá se va a encargar de liberar la tensión que está enrollada la cadena, ¿verdad? Ya, esta va a liberar la tensión para que la helicasa pueda pasar libremente. Por otro lado, tenemos las S... ¿Dónde está? No tengo las proteínas. Tengo las proteínas de unión SSB. Estas van a inhibir o evitar que estas cadenas se unan o se emparejen con sí mismas. Es decir, que si yo tengo esta cadena así, estas se van a ir uniendo, van a ir como taponeando estas bases nitrogenadas. ¿Por qué? Porque no queremos que esta cadena se empareje con sí misma. Acá. Entonces, como no queremos que se empareje con sí misma, vamos a utilizar estos taponcitos, la proteína SCB. Ya, estos taponcitos. Luego vamos a utilizar, bueno, la replicación es crear una cadena en base a una original, en base a una cadena antigua, una cadena nueva. Esta cadena antigua eh, va a ser reconocida por un primer, un cebador. Este cebador, este primer, va a estar
dado por la primasa, ¿ok? La primasa, bueno, el cebador es una cadena de nucleótidos de unos 10 a 15 nucleótidos, más o menos, en donde se va a dar va a ser como la señal, la marquita de inicio para que el ADN polimerasa 3 específicamente empiece a a colocar las bases nitrogenadas en la cadena, ¿ok? Esta ADN polimerasa. Esta primasa es la que sintetiza este cebador, el ADN polimerasa luego se une, empieza a sintetizar lo demás y así se llega a formar esta ADN polimerasa, perdón, esta cadena, se llega a hacer la replicación. Sin embargo, vamos a ver una diferencia con la replicación. En la replicación podemos ver que también puede haber fragmentos de Okazaki. ¿A qué me refiero con fragmentos de Okazaki? Nosotros en la replicación siempre la cadena va a ir de 5' a 3' y la replicación es lo mismo, de 5' a 3'. Sin embargo, como yo tengo una cadena que es antiparalela, o sea que si una va de 5' a 3', la otra también va de 5 a 3', pero en reversa. Entonces, si lo veo de un mismo sentido, una está yendo de 5' a 3' y la de arriba está yendo de 3' a 5', o sea, está en reversa. Entonces, yo siempre, mi ADN polimerasa 1 siempre va a ir de 5' a 3'. ¿Ok? Pero como tengo una cadena que está en reversa, o sea, que va de 3' a 5', esta no va a poder replicarse en un solo tirón, sino que se va a ir replicando por pedacitos, llamados fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki también se van a dar por la ADN polimerasa 3, yendo de 5' a 3', como debería ser, pero estos fragmentos son literalmente esos fragmentos, son pedacitos. Entonces estos no están unidos como una cadena sola, a diferencia de esta cadena que sí es continua. Esta es una cadena discontinua. Entonces esto de aquí va a hacer que estos fragmentos estén acá, por ejemplo, libre. No hay nucleótidos acá, no hay nucleótidos que los unan. ¿Quién va a hacer esto o quién va a colocar estos fragmentos que los unen? La ADN polimerasa 1. La ADN polimerasa 1 va a ser los nucleótidos necesarios para llenar esos espacios entre los fragmentos de Okazaki. ¿Y quién va a unir todos estos fragmentos? La ADN ligasa, que une todos estos fragmentos de Okazaki. Bien, entonces la replicación ¿cómo se llama? Va a cumplir con 3 principios, ¿ok? Ah, bueno, era UDP, chicos, ya, tanta cosa. UDP es la intermediaria. Ya, ¿quién dijo MP? Ya, UDP, listo. En la replicación, entonces, cambiamos. En la replicación vamos a tener entonces 3 principios. Primero es la semiconservativa, la bidireccional y la semidiscontinuidad. Ahora, ¿a qué me refiero con bidireccional? Me refiero con bidireccional porque yo tengo así. Tengo mi cadena de ADN. Aquí ya la topoisomerasa ha liberado la tensión, ¿no? Ya está así como. Porque obviamente la cadena está como entrelazada, no estén dando vueltitas. Pero acá yo tengo mi cadena ya recta. Esta de aquí, la helicasa, va a hacer que aquí al medio se haga una bola. Una burbuja de replicación. Así va a quedar. Una burbuja de replicación. Esta burbuja de replicación está formada por 2 horquillas de replicación. ¿Ok? Es como una Y así. ¿Ya? Entonces acá tengo mi horquilla, mis 2 horquillas de replicación. ¿Ok? Que he dado por la helicasa. Ya, mis horquillas de replicación. Ahora esta ADN polimerasa 3 va a seguir de aquí y va a seguir aquí. O sea, es bidireccional. Va para un lado y va para el otro lado. ¿Ok? Por otro lado, yo digo que es semiconservativa porque la replicación va a mantener una cadena antigua. La cadena antigua. Esta es la cadena antigua. Y va a formar una nueva cadena en base a la cadena antigua. Esta es la nueva. Entonces, por eso digo que es semiconservativa, porque está semiconservando la antigua. ¿Ok? Y por último, es semidiscontinua porque tengo una cadena rezagada, una cadena retrasada, a diferencia de la cadena líder o adelantada. ¿Ya? En donde esta cadena rezagada como tal es discontinua, tiene fragmentos de Okazaki. Por eso digo que es semidiscontinua, porque hay una que sí y una que está, o sea,
Hay una cadena que es continua y una cadena que tiene sus fragmentos. Es por eso que yo digo que es semidiscontinua. ¿Ya? ¿Sí? Creo que sí. Más o menos. Por ahí vamos. Ya. Ahora sí, propiedades. Propiedades fisioquímicas del ADN. Nosotros vamos a ver, y creo que también les han preguntado, eso sí creo que les han preguntado ahorita, ¿eh? Bueno, la denaturación y la renaturación son literalmente opuestos. La denaturación es como tal, el rompimiento de los puentes de hidrógeno. Porque tienen que ser explicaciones así técnicas, chicos. Ya no van a decir la cadena se abre. O sea, sí, pero ¿cómo se abre? Si es una cadena que se abre, yo sí les dije que el esqueleto de la cadena son las pentosas y los fosfatos, ¿no? Pentosa, fosfato, ya. Y la parte de al medio, esto de aquí, vienen a ser, ¿qué cosa? Los nucleótidos, que están unidos por puentes de hidrógeno. 2 en el caso de adenina-timina, 3 en el caso de guanina-citosina, ¿verdad? Ya. Ahora, entonces yo estoy hablando de denaturación, o sea, yo tengo que romper estos puentes de hidrógeno para que mi cadena se abra, ¿ok? Entonces, si yo hablo de denaturación, estoy hablando de una replicación mayormente. Pensemos. ¿Cuál sería o sea, qué características tendría una cadena que se va a romper? En esa parte que se está abriendo, ¿qué característica podría encontrar? ¿Cómo son los nucleótidos? ¿Ricos en qué? ¿Ricos en qué? Bueno, creo que esa clase no la han visto, ¿eh? Si yo digo que tengo entre adenina y timina 2 puentes de hidrógeno y de guanina y citosina 3 puentes de hidrógeno, ¿por dónde es más fácil abrirlo? Ahí es en donde empieza la parte de helicasa o de denaturación, en donde se abre y donde se forma la burbuja de replicación, se da en la zona en donde hay menos unión, por así decirlo, o sea, menos fuerza de unión. Si yo tengo adenina y timina con solo 2 puentes de hidrógeno y guanina con citosina con 3 puentes de hidrógeno, obviamente es más fácil abrir 2 que 3. Entonces, el inicio de la replicación se da en secuencias o en zonas ricas en adenina y timina. Ya. Eh, ya, entonces la denaturación viene a ser el rompimiento de puentes de hidrógeno y la posterior apertura de la cadena. Y la renaturación es lo contrario. El cerrar, no, bueno, el cerrar la cadena, volviendo a formar los puentes de hidrógeno entre las bases nitrógenas. Y la hibridación tiene que ver con la denaturación, o sea, con el rompimiento de las cadenas, pero en esta hibridación cada cadena va a estar, o sea, la renaturación, no, perdón, la hibridación es la hibridación es un parecido a la renaturación, porque pero la diferencia es que en la renaturación la cadena se une mutuamente en sí mismo, o sea, es la misma cadena es. En cambio, en la hibridación sí se da, o sea, sí se llega a cerrar la cadena, sea, no. Se llega a formar las bases nitrogenadas, se vuelven a emparejar los puentes de hidrógeno, pero con otra cadena, no entre la misma cadena. En la renaturación sí es con la misma cadena, misma cadena. Ya, con ella misma se forma. Pero en la hibridación es con otra cadena. ¿Ya, chicos? Tum, tum. Ya, ya. Mm, ujú, ya. Ahora, ya, entonces,
vamos a ver algunos factores que son importantes en la replicación. Primero, obviamente, para la replicación necesito deoxinucleótidos. Ok, deoxinucleótidos, necesito, sí o sí. Básica. Uy, se me lagió. Ya. También necesito un origen de replicación, obviamente. Ya, también necesito mi ADN polimerasa, que va a sintetizar o que va a emparejar las bases nitrogenadas de 5' a 3'. Mis deoxinucleótidos. Y también necesito mi iniciador, mi cebador, ¿ok? Mi punto de inicio, ¿ok? El origen de replicación es muy diferente al primer, por si acaso. El origen de replicación es el lugar, el primer es una secuencia, ¿ok? El primer es esa secuencia de 10 a 15 nucleótidos que digo, ¿ya? Ujú. En cambio, el origen de replicación es la zona. Ok, el origen de replicación sería esa zona. Esa zona que se caracteriza es rica en adenina y timina, por ejemplo, porque tiene 2 puentes de hidrógeno. Bien, entonces ya, sí, más o menos. Ahí, creo que sí. Ujú. Deoxinucleótidos trifosfato, ya serían los deoxinucleótidos trifosfato. Ok, entonces la replicación es sumamente importante porque esta replicación se encarga es un principio universal porque se encarga de preservar el material genético y de la reproducción, ¿ok? Eso es como un valor adicional nada más. Bien, entonces eso sería con la replicación. Espérense un toquecito, un toquecito, un toquecito. Ya, voy a hacer un break. Espérense. Chicos, ¿tienen alguna clase después de esto? Para parar. Me refiero a otra asesoría. Ya, no sé si quieran que haga o sea, que lo deje aquí y quizá la próxima clase, que es el otro domingo, termino la partecita que queda. Espérense un toque. Y en las células procariotas, por ejemplo, en las bacterias, en las E. coli, perdón, en las E. coli, ya vamos a ver un origen de replicación en donde se forma la burbuja y tenemos 2 horquillas, ¿ok? Ahora, nosotros cuando hablamos de un ADN eucariota, estamos hablando de un ADN lineal. Este ADN lineal obviamente es inmensamente grande, a diferencia de un ADN en la célula procariota, que es circular y es más pequeña. Sin embargo, la velocidad en la que se replica un ADN, perdón, en la velocidad en la que se replica en las procariotas es muy similar o es cerca a la velocidad en la que se replica en las eucariotas. Pero ¿cómo puede ser eso posible si obviamente las procariotas tienen un ADN más pequeño a diferencia de las eucariotas? ¿Por qué? Porque en las células procariotas solo tenemos un origen de replicación o una burbuja de replicación. Sin embargo, en las células eucariotas, para agilizar este proceso, vamos a tener varios orígenes de replicación. ¿Ya? En las procariotas, ese origen de replicación se llama ORIC, ¿ya? Y acá nosotros tenemos en las células eucariotas también varios otros orígenes o burbujas de replicación. En una línea recta, por ejemplo, acá tenemos uno, acá tenemos otro, y así sucesivamente. Ok, estas burbujas de replicación obviamente van a tener también sus horquillas de replicación, 2 horquillas, y se van a ir formando hasta llegar a la otra burbuja de replicación, a la burbuja de replicación vecina, hasta que se unan todos estos en una sola cadena. Bien, entonces la velocidad con la que se van a formar estos dos son similares. Ya, ya listo. Ok, ¿qué más, qué más, qué más? Ok, vamos a ver un poquito de lo que es TEO, ok. Hay algunos productos que pueden evitar la replicación. Tenemos las sulfonamidas, la hidroxiurea, los arabinósidos, las quinolonas, ciprofloxacina,
norfloxacina. Todos estos de acá van a inhibir la replicación, en el caso obviamente tengamos una célula que no sea buena a replicar, ¿no? Por ejemplo, en la hidroxiuria va a inhibir lo que es la pentosa. En las arabinósidas va a inhibir lo que es la primasa, que ya sabemos que es el que genera el primer, ¿ok? El cebador. También puede inhibir la ADN polimerasa. Si obviamente no tenemos la ADN polimerasa, no se puede hacer la replicación, obviamente. Acuérdense que es la ADN polimerasa 3 la que hace la replicación y la 1 es la que completa estos nucleótidos en lo que es en los espacios en huequito de los fragmentos de Okazaki. Luego tenemos las quinolonas, los ciprofloxacino, el norfloxacino, que va a inhibir las topoisomerasas. ¿Qué hacen las topoisomerasas? Liberaban la tensión del enrollamiento de la cadena, ¿verdad? O sea, si la cadena está así, toda enrollada, ya, no, así no está. Ya, pero si la cadena está así, ya, la cadena ahora va a estar recta, gracias a la topoisomerasa. De ahí funciona la helicasa, que abre la cadena, y bueno, todo el proceso después. Ya. Bien. Vamos a ver con lo que son las mutaciones. Tenemos mutaciones de acuerdo al tamaño y tenemos mutaciones de acuerdo a la herencia. Le vamos a empezar con la herencia porque es más rápido. La herencia puede ser somática, es decir, que no se va a pasar de generación en generación. Pasar de generación pasar en generaciones, voy a poner. Pasar en generación, ya. Y las germinales en las que sí pasan de generación en generación. Ya. Y luego tenemos las de tamaño, que son las submicroscópicas, también llamadas moleculares, también llamadas microsómicas, en donde solamente va a afectar de 1 a 2 megabases. Y las microscópicas, en donde va a afectar más de 2 megabases. ¿Ok? Las submicroscópicas entonces vendrían a ser en las que afectan solamente a 1, 2 bases nada más aproximadamente. En cambio, las microscópicas ya son de mayor magnitud. Vamos a ver diferentes ejemplos de mutaciones de acuerdo a submicroscópica y a microscópica. La submicroscópica, por ejemplo, vamos a encontrar la que son las sustituciones, las deleciones, las inserciones, las repeticiones. Bueno, y acá yo coloqué algunos ejemplos, pero bueno, las sustituciones más o menos ya las sacamos, ¿no? Es sustituir una base como tal. Por ejemplo, acá tenemos adenina y la va a sustituir en guanina. ¿Ok? También tenemos las deleciones, en donde, por ejemplo, acá tenemos, no, ahí se no. La deleción, no creo que no te puse un ejemplo, pero es el eliminar una de las bases nitrogenadas en la cadena. ¿Okay? La mutación es 1, 2 y 3, y la mutación va a ser en 1 y 3 nada más, o sea, se borra una base nitrogenada. Las inserciones es en donde se da o se añaden más bases nitrogenadas de las que eran el original. Acá solamente habían 3, y acá se ha repetido hasta 2 veces más. Las repeticiones, no, perdón. Sí. Y las repeticiones es lo mismo que las inserciones, pero se repite, o sea, pero hay igualdad en las bases nitrogenadas. Se repite como tal, y en las inserciones se puede agregar cualquier base nitrogenada. Simplemente hay una inserción, o sea, una adicional. Luego tenemos las microscópicas. Las microscópicas son las que tienen, o sea, se involucra una mayor magnitud. Tenemos la de expansión, la duplicación, la deleción y el saltar de cromosoma a cromosoma, que son conocidos como los transposones. Los que les van a preguntar en clase son estas de aquí. ¿Ya? La expansión, la duplicación, obviamente es cuando se repite también prácticamente, la deleción, parecida a la microscópica, pero puede haber deleción de más bases, y los transposones. Acá está en donde se agregan a otros genes. ¿Ok? Es una copia, pero que se pueden cambiar, o sea, saltar de un cromosoma a otro, que puede pasar otro cromosoma. Cambian de lugar. Entonces, ya, entonces esas vendrían a ser algunas mutaciones, ¿ok? De acuerdo a la herencia sería somática, las que no van a pasar de generación en generación. La herencia germinal, las que sí pasan de generación en generación, involucran el último par de cromosomas, ¿no? El cromosoma sexual. Y las de tamaño, tenemos la submicroscópica y las microscópicas. La submicroscópica también tiene el sinónimo de molecular, de cromosómicas, involucran de 1 a 2 megabases. En cambio, las microscópicas de más de 2 megabases.
que son deleciones, son mutaciones más grandes. Las que les preguntan son las submicroscópicas. Les van a decir que son sustituciones, que son deleciones, que son inserciones y que son repeticiones. Den una definición muy básica, ¿no? Las sustituciones es el cambio de una base nitrogenada, por ejemplo, por otra diferente. Las deleciones es quitar o eliminar bases nitrogenadas de la, que estaban en la cadena original. O las inserciones es cuando se añaden más bases nitrogenadas de las que habían en la original. Y las repeticiones son, como su nombre lo dice, repetir. O sea, las mismas bases nitrogenadas se vuelven a colocar otra vez, como dos veces. Luego tenemos mutaciones internas y externas. Las internas son no sé. Las internas son las espontáneas. Y las externas no son inducidas, inducidas, bueno, inducidas. Ya. Las internas, que son las espontáneas, pueden ser, por ejemplo, a ver, hay dos ejemplos, ¿ok? Las deaminaciones y tenemos las depurinaciones o depirimidinaciones. Ya, son tres, pero o sea, es como dos nada más. La depurinación o la depirimidinación es cuando en el carbono 1, en donde sabemos que está la base nitrogenada, va a cambiar, ya sea con purinación, o sea, de adenina a guanina, guanina a adenina, o depirimidinación de citosina a timina, timina a citosina. ¿Ok? Ya, entonces tenemos las internas, tenemos la depurinación o depirimidinación. Ya sabemos que cuando hablamos de depurinación estamos hablando de las purinas. Entonces acá tenemos la depurinación o depirimidinación. Ni siquiera sé si se escribe depirimidinación. Depirimidinación. Ya, joder. Y luego tenemos la deaminación. Fíjense. Ya. Ok, la deaminación, como su nombre lo dice, es o sea, es quitarle un grupo amina. Esta amina se la van a quitar, por ejemplo, la citosina, y esta citosina va a pasar a formar un uracilo. El uracilo no es parte del ADN, entonces este ADN lo va a confundir, no lo reconoce como tal al uracilo. Entonces lo va a confundir y lo va a confundir con una timina y le va a colocar otra base nitrogenada como complementaria, ¿no? Por ejemplo, con otra guanina. Entonces, con una guanina, que era antes citosina, su par tendría que haber sido timina, pero esta ADN lo va a confundir, porque no reconoce uracilo. Ya, no reconoce. Entonces ya, las internas vendrían a ser espontáneas, las que simplemente se dan. Ya puede ser de purinación, de piriminación o de aminación. Bien. Bien, entonces en la depurinación es un cambio en el carbono 1, ¿sí? En el carbono 1 está la base nitrogenada, ya va a cambiar ya sea purina entre adenina y guanina o las pirimidinas entre citosina y timina. Y este ADN, al ver que simplemente hay se pierde este enlace con el que se une la base nitrogenada, va a colocar cualquier base nitrogenada, así, por desesperación. ¿Ok? Simplemente se pierde. Acá este enlace se murió. Entonces la base nitrogenada se libera. Y ahora no tenemos base nitrogenada. Y el ADN, por repararlo, va a colocar cualquier base. No se ve nada con este color. Y por otro lado, en la deaminación, nosotros vamos a ver que se va a perder. Perdemos un grupo amina en la citosina. Entonces vamos a formar un uracilo. Pero el uracilo no es propio del ADN, así que este ADN va a decir, ¿qué es esto? Lo va a confundir con una timina y lo va a emparejar con una guanina. Ok, nada que ver. Esas son las internas espontáneas. Ahora tengo las externas, las inducidas. Normalmente las externas o las inducidas pueden, bueno, las externas o inducidas, por ejemplo, el más común es la radiación ultravioleta. ¿Qué puede hacer la radiación ultravioleta? La radiación ultravioleta puede generar dímeros de timina, ¿ok? Dímeros de timina. Estamos hablando un poquito de lo que son mutaciones, ¿ok? De timina. Mira, dímeros de timina. Los dímeros de timina son cuando nosotros tenemos en una cadena dos bases nitrogenadas, timina, vecinas, a veces esta radiación ultravioleta hace que estas timinas, que son vecinas en las bases nitrogenadas, se emparejen de manera covalente, o sea, se genera un enlace covalente entre estas timinas, que no debería ser. Entonces queda así, miren. Acá tengo mi timina vecina,
Acá tengo mi timina vicina y estos se van a unir mediante un enlace covalente. Se unen. Ya, acá tengo. Acá tengo mi timina y estas se unen con este enlace covalente. Esos son los dímeros de timina y esto se da por radiación ultravioleta. Son inducidas por el medio externo. ¿Ok? Ya. Vamos a ver, vamos a ver ejemplos de reparación. Tenemos el BER, el NER. Ya con esto ya estamos acabando. El BER, el NER y el MMR. Quiero ver cuánto me queda. Ya, al toque, chicos, al toque, corremos. Bien, en la reparación tenemos al BER, empezando con BER, ¿ok? El BER es en una base nitrogenada, ¿ok? Involucra procesos de una base nitrogenada o procesos de pocas bases nitrogenadas, ¿ok? Solamente pocas bases nitrogenadas. En la BER vamos a ver que, por ejemplo, en el BER sí es el daño a una sola base nitrogenada, ¿ok? Por ejemplo, aquí se puede curar lo que es la depurinación, la depirimidinación y la deaminación, porque esto sucede solamente en una base, ¿no es cierto? Confundimos una adenina guanina, la perdemos, o perdemos una citosina timina, o la citosina pasa a ser uracilo. En el caso de la deaminación, solamente estamos involucrando una base nitrogenada. Eso es en el caso del BER, ¿ok? Ahora, ¿esto cómo va a ser? Se va a eliminar un enlace que es el enlace N-glucosidasa. ¿Ok? El BER, entonces, es la eliminación de un enlace, la N-glucosidasa. Y ahorita voy a explicar todo este proceso, pero primero solamente quiero que se queden con eso. El BER es en una base nitrogenada, puede ser la depurinación, la depirimidinación, puede ser la deaminación, ya. Esto es a través de la eliminación de un enlace glucosidasa. En el NER, por el contrario, este involucra más de una hasta varias bases, hasta unas 30 bases, ya también no son tantas, pero es el daño de más de una base, hasta unas 30 aproximadamente. Ya, aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que son los dímeros de timina, ¿ok? Aquí se va a ver los dímeros de timina, acá se solucionan estos problemas. Dímeros de timina, ya. Ya. Y luego tenemos el MMR. El MMR, ya, se los voy a explicar ahorita. El, el MMR se trata cuando nosotros, a ver, cuando nosotros hacemos replicación tenemos una cadena antigua y una cadena nueva, ¿verdad? Una cadena que se va a recién sintetizar por la ADN polimerasa. Bien, esta cadena antigua y esta cadena nueva, esta hebra antigua y esta hebra nueva, ¿cómo yo voy a saber cuál es la hebra antigua y cuál es la nueva? O sea, ¿cómo yo voy a saber cuál es la que tengo en dónde tengo que yo sintetizar? ¿Cómo yo diferencio estas dos hebras? Ese es mi problema. Yo necesito saber cuál es, si por ejemplo tengo una hebra que está mala, una hebra que tiene algún problema con alguna base nitrogenada, ¿cómo sé yo cuál es la hebra que está mal? ¿La antigua o la hebra nueva? ¿Cómo podría saber cuál de las dos hebras es? Entonces, ¿yo cómo puedo identificar o puedo diferenciar una hebra antigua con una hebra nueva? Porque las hebras antiguas, por su antigüedad, tienen un grupo metilo, un CH3 en esta base, en esta hebra antigua. Entonces, la hebra antigua tiene un grupo metilo, tiene el CH3. Ya. Entonces, esta hebra antigua yo la voy a identificar así. Entonces, yo ya sé cuál es el problema. ¿A quién tengo que yo cambiar? Ok, o sea, por ejemplo, ¿cómo digo? A ver, tengo una hebra y tengo A, U, G. No, perdón, estoy en ADN, les digo U. A, G, T. Y tengo esta otra que tengo guanina, perfecto. Adenina, sí, y tengo otra vez adenina. Ya. Ya, entonces, y obviamente pensé, no, sí, ya, entonces, no, espérense, chicos, estoy mal. Ya, sí. Ahora sí, timina, sí, timina otra vez, adenina. ¿Cuál está mal ahí? ¿Cuál está mal?
Esta, ¿verdad? Timina se empareja con adenina y guanina se empareja con citosina. Entonces está mal. Ya, ok. Entonces yo ya identifiqué cuál es el problema. Pero mi coso es a cuál tengo que cambiar. O sea, ¿qué tengo que cambiar yo? ¿Qué base nitrogenada está mal? ¿Guanina o timina? ¿Cómo sé cuál yo de las dos está mal? Ese es el problema. ¿Cuál es la hebra original y cuál es la hebra que se ha replicado mal por último? Eso es lo que yo tengo que ver y averiguar. Entonces, ¿cómo sé? Por ejemplo, esta cadena está metilada, o sea, tiene CH3. Entonces ya sé que la original era G, o sea, la que está mal es la T. Esta estaba mal, entonces tengo que cambiar la situación. Esa es la hebra nueva, o sea, esa es la hebra que está mal. Entonces, para eso me sirve este MMR. ¿Okay? La metilación de la cadena involucra que esa hebra es la antigua, o sea, es la hebra original. Esa no está mal, pues la otra vendría a ser la que está mal. Bien, ahora, este proceso de reparación va a pasar por unos pasitos, ¿ok? El paso número 1. El paso número 1 es que va a venir una exonucleasa, ¿ok? Una exonucleasa que va a ver el problema, ¿ok? Perdón, va a venir una endonucleasa, ve el sitio en el que está mal y lo reconoce, ¿ok? Reconoce que está mal. Entonces la endonucleasa corta, 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 corta los extremos, nada más. Bien, al cortar los extremos, ya está, le quito esa parte. Ahora va a venir una ADN polimerasa, ¿ok? Que va a sintetizar lo que faltaba. Esta ADN polimerasa la va a sintetizar. Sintetiza lo que faltaba. Y luego viene una ligasa que va a unir los fragmentos. Une, une. ¿Ya? Ujú. Bien, entonces tenemos dos cositas. La endonucleasa que rompe los extremos en los que está mal. Ahora agrego una más. La helicasa o la exonucleasa. Voy a decir que es voy a decir que es la helicasa, ¿ya? La helicasa que se lleva este pedacito que está mal, se lo lleva. Luego viene una ADN polimerasa que va a completar ese segmento en el que está vacío, porque ya me llevé esa parte mala. Y luego viene la ligasa que une los fragmentos nuevos. Ya. Bien, entonces ese es el proceso de reparación. ¿Ok? También puede, el proceso de reparación, nosotros, o sea, el cuerpo siempre funciona con procesos específicos. Si el ADN más o menos tiene unos 2 nanómetros de ancho, si por casualidad ve que la hebra está más ancha de lo normal o está más delgada de lo normal, automáticamente el sistema de reparación se activa y, por ejemplo, vuelve a pasar este proceso, ¿no? La endonucleasa que rompe los extremos, la exonucleasa o la helicasa que se lleva ese segmento, la ADN polimerasa que termina de sellar la parte que falta y por último las ligazas que unen este segmento con la cadena. Y ya está, preparado. ¿Listo? Ya. Ah, ya, verdad. Y en este caso de los problemas de dímeros de timina, se puede ocasionar algunas enfermedades que se mencionan en la clase, el síndrome de Cockayne, la tricodistrofía y el scleroderma pigmentoso. No sé si les preguntarán algo más al respecto, pero o sea, sí los mencionan las tres enfermedades. ¿Ya? Y termino con la transcripción. Con eso ya cerramos. ¿Ya? Ok. En la transcripción, nosotros ya tenemos replicado el ADN. Pero nosotros tenemos como un ADN, nosotros queremos volverlo ARN mensajero, ¿verdad? En la transcripción. Entonces ahorita lo vamos a completar con lo que es ARN, uracilo, todas esas cosas. ¿Para qué? Para que este salga del núcleo y pase al citoplasma, específicamente al ribosoma, en donde se va a dar la traducción para generar las proteínas. Pero traducción es algo que vamos a ver en bioquímica, solo nos quedamos hasta transcripción. ¿Ok? Entonces, ya me- entonces nosotros vamos a hacer esta transcripción. Nosotros ya tenemos nuestro gen replicado. Ya. Si nosotros tenemos nuestro gen replicado, nuestro gen, y quiero que lo tengan en cuenta.
El proceso de transcripción con las eucariotas, con el proceso de transcripción de las procariotas es diferente y eso les van a preguntar en clase. El proceso de transcripción de las procariotas y de las eucariotas tiene pasos diferentes. En las eucariotas va a pasar por 3 procesos. El primero es el capping, el capuchón. El segundo es el splicing. Y por último tenemos a la cola polía. Estas tres cosas, lo vamos a ver en lo que es en las transcripciones eucariotas. En cambio, en las transcripciones, las procariotas, tal cual se da tal cual se produce la replicación, la transcripción, automáticamente se va a pasar a la traducción de las proteínas. O sea, no hay proceso, no hay más proceso, pasa automáticamente. En cambio, en las eucariotas sí pasa por estas tres cosas: el capping, el splicing y la cola polía. ¿Para qué sirve cada cosa? A ver, la transcripción, como ya les he dicho, es pasar este ADN que tengo, la nueva hebra, la hebra semiconservativa, ¿no? Una hebra antigua y una hebra nueva. Tengo esta que quiero pasarla a un ARN mensajero para que este ARN mensajero salga del núcleo y se vaya al ribosoma, en donde se va a dar la traducción para formar las proteínas necesarias. El problema es que esta transcripción yo la necesito pasar a ARN y este ARN se va a dar por un proceso en donde se va a utilizar, va a ser lo mismo prácticamente que la replicación, pero obviamente la ADN polimerasa ya no es el protagonista, ¿no? El protagonista ahora es la ARN polimerasa. La ARN polimerasa se va a encargar de hacer todo este emparejamiento ¿cómo se llama? De bases nitrogenadas y se va a formar un pre-ARN mensajero. En nuestro idioma y para las clases de bioquímica están prohibidos decirle pre-ARN mensajero, sino que le tiene que decir HNARN. HNRN, perdón. HNARN, ¿ya? El nombre está en inglés, así que no me acuerdo. Heteronuclear creo que era. No me acuerdo, pero es HNRN. El doctor les va a decir, ahora díganme, ¿qué es HN? HN es el ARN mensajero inmaduro. ¿Ok? Inmaduro. ¿Por qué es inmaduro? ¿Por qué es inmaduro? Porque el ARN mensajero es este acá. Este ya está. El pre-ARN mensajero es el HNRN mensajero. ¿Y qué característica tiene el HNRN mensajero? El HNRN mensajero tiene intrones y tiene exones. ¿Ya? Yo, ¿qué utilizo para mi traducción? Para mi traducción yo solamente quiero mis exones, no necesito los intrones. Los intrones no te sirven para estos procesos. Entonces, este ARN mensajero que tiene que pasar para la traducción, necesito quitarle estos intrones. Y el HN, que es el pre, que sale de la transcripción, viene a ser el ARN mensajero inmaduro, es decir, con intrones y exones. El ARN mensajero a secas solo tiene exones. ¿Ya? Nada más. Entonces, ya, este es mi HNRN. Luego ya tengo mi ARN mensajero, se va a traducción, hace su procesito, proteínas, perfecto. Ahora, ¿qué son estos procesos que yo les dije que sucedían en la eucariota? Tengo 3 cosas: el capping o el capuchón. El capuchón es el 7-metilguanosina trifosfato. 7-metilguanosina trifosfato. Recuérdenselo. 7-metilguanosina trifosfato, ya. Lo vamos a poner acá. Capuchón. El capuchón es el 7-metilguanosina trifosfato, pensé. Sí. Guanosina trifosfato. Ya. Este 7-metilguanosina trifosfato, que es el capuchón, el CAP7, el CAP, ni bien tengo mi ARN mensajero, se va a emparejar y se va a emparejar al revés. Mi cadena y mi CAP va a estar al revés. Ok, 7-metilguanosina va a estar al revés, literalmente. ¿Y para qué sirve este CAP o capuchón? Porque este CAP va a proteger mi cadena de ARN mensajero. ¿La va a proteger de qué? ¿De quién, por último? Este
cuando pasa al ribosoma, existen enzimas ribonucleasas que se encargan de comer, de degradar estas cadenas. Entonces el CAP es como un pare a estas enzimas ribonucleasas y evita que sean o que no lleguen para su objetivo, que es la traducción. Además, para la traducción, este proceso, este ARN mensajero, es fácilmente reconocible gracias a este capuchón, a este CAP que no tengo ni una imagen del CAP, la verdad, no he traído una imagen del CAP, pero es ahí si no lo busco en internet. Es un 7-metilguanosina, pero volteado. Ya. Y luego tenemos, este es el primer paso, ya. En eucariotas nada más, ¿ah? Luego tengo el splicing. El splicing es exactamente lo que les dije. Se da por el espliciosoma, y el espliciosoma es un conjunto de ARN también, pero este ARN se va a llamar SNARN. Este ASNARN sirve para el splicing específicamente, ¿ya? Este splicing involucra ¿qué? La eliminación de los intrones para que solamente me queden los exones, y el splicing es la unión de estos exones, ¿ok? Entonces yo voy a eliminar todos estos intrones. Acá sí solamente tengo exones, acá sí me quedan solo exones en mi fase de splicing, ¿ok? Ya. Ya, entonces ya tengo mi splicing en donde solamente tengo exones, ¿ok? Eh, bien, ahora este proceso de splicing, ¿ok? Por ejemplo, esto sucede con unos pasitos más grandes. Por ejemplo, este es lo de acá. El splicing yo tengo consensos. Consensos quiere decir, perdón, secuencias de bases nitrogenadas que en la mayoría de genes lo vamos a encontrar así. Son consensos, en donde es una secuencia repetida, constante, en varios genes. Entonces acá voy a tener mi GU y mi AG. Uno es el consenso aceptor y uno es el consenso dador. Este es el consenso dador, ¿ok? Esto no creo que se los expliquen en clase, pero para que me entiendan a mí nada más, ¿ya? Y este es el consenso aceptor. Ya. Este es un intrón. Normalmente los intrones empiezan con GU y terminan con AG. Entonces aquí se va a dar el rompimiento, ¿verdad? Se separa. Este GU se va a unir no al AG, sino que se va a unir al A. Y este A es un consenso también, pero un consenso de ramificación. Un consenso de ramificación. Se une al A y este AG se va a romper, eliminando esta unión. Y estos exones se van a unir. ¿Ya? Ahora, miren, antes tenía el pre-mRNA, ahora sí tengo el mRNA splicing, splice, o sea, el SANARN, en donde ya no tengo eso, ya no tengo mis exones, estoy haciendo el splicing, la eliminación de intrones. Ese es mi ARNSN. Ya. Listo. ¿Qué más? Y luego tengo mi tercer y último paso, que es mi cadena polía. Ya termino, ya termino. La cadena polía es el fin de esta cadena, perdón, es el fin de este ARN mensajero. El ARN mensajero está caracterizado por al final encontrar varias cadenas, acá está, muchas polías. ¿Ok? Entonces, la última parte de mi ARN mensajero, ¿ok? Es ya. Entonces, este de acá, cuando normalmente tenemos este otro consenso o este otro indicador, que es como una señal de poliadenilación, este AAU, AAA, ¿ya? Esto indica cuando ya está terminando. Y más o menos un poquito más lejos se da el rompimiento de la cadena del ARN mensajero y se llena con cadena de polía, o sea, muchas adeninas. Estas cadenas de adeninas, ¿para qué sirven? Esta favorece también para la traductibilidad y también da estabilidad de este RNA mensajero para que llegue al ribosoma. Ah, y acá está el capuchón, miren chicos. Ese es el CAP, el 5-CAP. Ese es el 7-metilguanosina. Si se dan cuenta está al revés. ¿Ya? Está 7-metilguanosina. Trifosfato. Trifosfato, 1, 2, 3. Metilguanosina, este es un grupo guanosina. Metil.
Y bueno, el 7. La pentosa. ¿Ya? Entonces ya, acá está unido al revés, ¿no? Al grupo, al 5. Por eso se le dice 5-cap, porque está unido al quinto carbono. Ya, está unido al quinto carbono, por eso se le dice 5-cap. Y el grupo metil es el que está unido, ¿ok? El grupo metil. Y acá está la cadena polía y acá ya está el ARN mensajero maduro. ¿Ya? Sí, ya. No les voy a meter más conceptos, pero los últimos dos cositas que les voy a decir, solo dos cositas que les voy a decir, son, ya hemos visto el HNARN, hemos visto el SNARN, y voy a mencionarles uno más, que es el SIARN, que es el ARN silenciador, como su nombre lo dice. El ARN silenciador es más que todo para su regulación, ¿ok? Para su regulación nada más, silencia. ¿Ya? Y por último tenemos a un ARN más, que es el miARN. miARN, que es el microARN. ¿Ya? Les van a preguntar por estos 4 nada más, ¿ya? No les van a preguntar más. Y la transcripción, bueno, chicos, ya saben cómo es. Pasa por 3 procesos: el CAP, el capuchón, el splicing, la eliminación de los intrones, y la cadena polía y la terminación del ARN mensajero. No se olviden que el ARN, eso sí les pregunta. El doctor me dijo, después de la ARN polimerasa que hace su proceso de transcripción, ¿qué va a votar? Y ya todo el mundo dijo ARN mensajero, pero eso no es. La respuesta era HN ARN mensajero o un ARN mensajero inmaduro con intrones y exones. En el proceso de splicing recién se eliminan, pero mientras tanto se ha eliminado con todo intrones y exones. El capuchón es la que protege la cadena como tal, y la cadena polida es la que marca la terminación. ¿Ya? ¿Todo bien? Listo. Y así, súper fast, nosotros tenemos algunos procesos. No, perdón. Tenemos cuando nosotros empezamos con el ARN mensajero, el ARN mensajero empieza en la región +1. Ya, +1, siempre empieza con +1. Y de ahí vamos a tener algunos consensos. El consenso de -10, en donde está la famosa caja Tata. ¿Ya? Y tenemos el consenso -35, en donde tenemos este otro. Y por último, los elementos up. ¿Ya? Entonces, solamente de la caja Tata, acuérdense que está en la región -10, que es un consenso, mayormente lo considero un promotor bacteriano, ¿ok? Ya, el promotor bacteriano. Y por último tenemos a este consenso -35 y a un consenso y a los elementos A. Aparte que el ARN mensajero siempre empieza con la región +1. +1. Y de ahí empieza la menos. Se va para el lado negativo, ¿ok? Empieza con +1 y se va para el lado negativo. Acuérdense que la caja Tata está en la región -10. Eso sí, acuérdense. Este otro consenso no tiene ni siquiera nombre, pero hay un consenso más en la región -35. Así que no creo que les pregunten tampoco, ¿eh? Pero por si acaso se los menciono. Ya. Eso es todo. La bibliografía, chicos, la bibliografía.